Pues mi mejor recuerdo en una sala de cine es difícil porque tengo muchos, pero el que me viene a la cabeza es el de la primera vez que llevé a mi hijo al cine. Tenía 2 años y estábamos viendo el libro de la selva y ver cómo interactuaba él con la película, que me emocionó muchísimo. Creo que es muy bonito poder interactuar, entrar dentro de las películas, y eso el cine nos lo da. Lo más fácil y lo más difícil. Lo más difícil es el guión, el guión, el guión. ¿Qué voy a decir yo, que soy guionista? Pero es verdad que escribir un guión lleva mucho tiempo, a veces años. Rodar una película son apenas semanas, a veces 11 semanas, pero el guión es lo más difícil. Y lo más fácil de hacer una película, no sé qué es lo más fácil, porque creo que no hay nada que sea fácil. Todo tiene una complicación. No me atrevo a valorar qué es lo más fácil, solo lo más difícil. A mí me cambió la vida Pilar Miró, que fue la primera película que recuerdo que fui a ver al cine, y era adolescente, era bastante jovencita, debía tener 11 o 12 años. Había visto otras antes, pero es que no me acuerdo bien de ellas, ¿no? Pero esta sí era El crimen de Cuenca. Quizá era demasiado joven para verla, pero me impactó ver lo que se podía contar a través de una película, y me impactó saber que lo había hecho una mujer. Entonces sí, marcó mi vida, claro que sí. Adiós, Festival de Gijón, ha sido estupendo.